Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo capítulo de Entrevista Verdadera. Estoy con el autor de este libro. Lo tengo en las manos. Se llama A la sombra de los cuervos, los cómplices civiles de la dictadura. Es del periodista Javier Rebolledo. Javier se ha especializado en hacer investigación periodística y este es su tercer libro que tiene que ver con la represión durante la dictadura. El primero se llamó La danza de los cuervos. Ya vamos a hacer un repaso por los libros. El segundo, El despertar de los cuervos. Y este es su tercer libro. Está dentro de los más vendidos en Chile desde ya. Javier, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La gente que nos está escuchando, todos ustedes pueden ser parte del programa en el hashtag OpinoEB. OpinoEB, gracias señor director. OpinoEB para que se sumen y ustedes también le pueden hacer preguntas a Javier. Hace muy poco que yo estoy escuchando que se habla de la dictadura cívico-militar. Antes solamente se decía dictadura militar. ¿Por qué nos ha costado reconocer que también hubo civiles que participaron de la dictadura? Y no solamente en cuanto, no sé, a trabajos de oficina, digamos, sino también superando esa barrera que pueden ser las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que por un lado fue tan violento lo que vivió este país, fue tan aterrorizante, las desapariciones, digamos, las torturas, todo el aparataje que se armó para llevar a cabo las modificaciones políticas y económicas, que es casi como lo que sucede con el maltrato infantil, o cuando una persona es maltratada, una mujer que al principio ni siquiera es capaz de darse cuenta de quién es su maltratador y por qué motivo la están maltratando. Tiene que haber un proceso, primero de identificar bien cómo fue la situación y posteriormente darse cuenta de decir, bueno, esta persona lo hizo por esto y estos fueron realmente sus objetivos y es distinto de mí. Yo creo que sucede algo parecido con esto. Primero, darnos cuenta de cómo fue el horror dentro de este país y ahora ya en este momento comenzar también a dilucidar y darnos cuenta que todo el cambio político, económico y social que se llevó a cabo en este país fue justamente de la mano de las violaciones a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos ayudaron para que esto se llevara a cabo. Y cuando llegan los tecnócratas, discúlpame que diga nombres como Joaquín Lavín y otros que dicen una cosa es el milagro económico y otra cosa son las violaciones a los derechos humanos, es una mentira. Es una mentira, porque muchas de esas personas supieron de las violaciones a los derechos humanos y además es imposible que el cambio revolucionario, revolución conservadora si tú quieres, que se llevó a cabo en Chile con las 7 modernizaciones, se hubiese llevado a cabo en una sociedad democrática. Y eso lo saben ellos. Es que es interesante que lo plantees así, Javier, porque habitualmente, y me imagino que es por repetición, porque nos han dicho, uno analiza siempre esto o lo mira por carriles separados. Claro. De hecho, incluso se calificaba. Hay gente que dice, no, la dictadura no, por terrible las violaciones a los derechos humanos, pero qué bueno todo, no sé, cómo surgió el país, económicamente, en fin. Se analiza incluso por esos carriles separados, como si una cosa no tocara a la otra. Claro. ¿Cuánto te costó entrar a esto, a hablar de los civiles de la dictadura? En cuanto a encontrar material, por ejemplo, para hacer toda esta investigación. Mira, me costó bastante. Fue un trabajo largo, de más de 2 años, te diría, en el cual me tuve que autoimponer un régimen de trabajo muy duro para lograr hacerlo, porque era mucha información. Son muchas personas y este libro, de los 3 que he escrito, probablemente el más pretencioso, de verdad, en el sentido de tratar de englobar las violaciones a los derechos humanos dentro de una macroestructura mucho más poderosa y más grande e invisible. Entonces, saqué información de muchos procesos judiciales, muchos de ellos en sumario, también saqué información de prensa, crucé datos de distintas investigaciones, saqué conclusiones respecto de cosas, entonces fue muy bonito para mí. Originalmente iba a ser un libro mucho más corto, finalmente quedó un poco largo. Sí, el más grueso de los 3. Un poco largo, pero quedó bien. Fue un trabajo en el cual yo quedé conforme. Lo terminé un tiempo antes de, digamos, del 11 de septiembre, unos 2-3 meses antes, y lo terminé bien. Yo quedé conforme, dije ya está listo, pase a todos los pasos siguientes y que pase lo que tenga que pasar con él, digamos. Y ha sido muy bueno. Sí, y con muy buena recepción, ¿eh? Está dentro de los más vendidos, lo estaba chequeando, así que con súper buenas recepciones de Ediciones Seibo. A la sombra de los cuervos, los cómplices civiles de la dictadura, que es el que tenemos en la mano, presenta casos en particular y se refiere a ciertos clanes o familias. Habla del clan Mate, por un lado, que es una de las
familias más ricas de Chile, los conocemos, los tenemos de alguna manera en la retina, y habla también del clan Kast o la familia Kast, que tiene de personas que siguen, digamos, esta línea familiar. Tiene a uno de los hermanos de Miguel Kast, sobre quien habla el libro, en el Parlamento. Tiene a uno de los hijos de Miguel Kast, que es Felipe Kast, también en el Parlamento. Yo quiero, para que iniciemos esta conversación respecto a lo que aparece de cada una de estos clanes, de estas familias, leer algo de lo que tú mismo escribes en la introducción. Vale. En septiembre de 1973, y esto es lo que aparece en la introducción del libro, dice: 19 ciudadanos de Laja y San Rosendo desaparecieron luego de ser secuestrados por personal de carabineros. Algunos estaban en sus casas o en la calle, siempre a plena luz del día, otros en su lugar de trabajo, la planta de celulosa Laja, perteneciente a la compañía manufacturera de papeles y cartones, la CMPC, que existe así hasta hoy día. Los prisioneros eran señalados a la policía por un ejecutivo de la compañía, quien, lista en mano, elegía a aquellos que podían volver a sus hogares y a aquellos otros que debían quedar detenidos. Según los propios uniformados, la lista no fue elaborada por ellos, sino que salió directamente de la papelera. De esta manera, y en una introducción un poco más larga, tú nos introduces a lo que pasó con la papelera en relación a este clan o a esta familia económica que son los Mate. ¿Cuál es la responsabilidad ahí de una empresa con trabajadores que terminaron muertos? Digamos, el motivo por el cual yo me centré en esa familia y en esa empresa es justamente porque son dos cosas indivisibles. La CMPC, para todos, digamos, durante toda su historia, es la familia Mate. Sí. Y es la familia más poderosa de este país. Ideológicamente, además, es una de las familias, yo te diría, la familia más influyente y al mismo tiempo de bajo perfil, una de las de más bajo perfil. Y eso hace también que sean tan influyentes a través del Centro de Estudios Públicos, a través de Libertad y Desarrollo y un sinfín de otras instituciones que ellos controlan, digamos. Entonces, para mí era muy importante que los íconos que yo eligiera dentro del libro representaran el poder al cual estaba apelando, ¿cierto? Y qué es lo que yo quería contar, que estos civiles, digamos, estas personas fueron las que se beneficiaron con el sistema que tenemos hoy día, fueron las que cambiaron el sistema radicalmente. Entonces, perdón, no son unos desconocidos, no son gente que uno ubique, no, estamos hablando de la familia Mate. Y son las familias más respetadas, entre comillas, entendiendo el respeto en un sentido convencional, ¿cierto?, del país. Entonces, la narración sobre los Mate cuenta eso, sobre cómo en esta empresa, o desde esta empresa, se detuvieron a personas con la ayuda de la empresa. Se llevaron a un predio que era explotado en ese momento para la empresa. Se ocuparon vehículos de la empresa. Carabineros probablemente tomó tragos entregados por la empresa. Se ocupó cal probablemente de la empresa para tapar los cuerpos. Y posteriormente la empresa o funcionarios de la empresa supieron esto y fueron incluso, porque es algo terrible, digamos, pero los perros desenterraron los cuerpos que habían sido enterrados en el predio de la papelera y los encontraron funcionarios de la papelera y dieron cuenta hacia arriba, hacia las autoridades, y esta información llegó incluso a una persona que hoy día es uno de los tipos más importantes del país, que es Roberto Izquierdo Menéndez, del clan Izquierdo Menéndez, que en ese momento era uno de los gerentes de la papelera y hoy día es socio de los Mate en alguna empresa. Entonces, y que uno es otro hombre de los ricos del país. De los ricos del Exacto. país, es uno de los 3 dueños del diario financiero, también es accionista de Entel y así, digamos, parte de una de las 7 familias beneficiadas con la hoy día polémica ley de pesca. La ley de pesca. Entonces, la idea era mostrar cómo este tejido gigantesco se benefició de estos crímenes. Después, por eso se cuenta que la familia Mate recibió la privatización de Inforsa, se creó un decreto ley especialmente hecho para ellos, que es el decreto ley 701, que bonifica hasta un 75% las plantaciones forestales. Y no lo digo yo, el mercurio no miente, dicen, es la base de la fortuna actual que tiene la familia Mate. Entonces, es un beneficio gigantesco el que obtuvieron. Ese es la familia Mate, digamos, cuando el otro es la familia Kast. ¿Por qué estos 19 trabajadores? Y aquí te quiero preguntar, ¿esto tenía que ver directamente con el plan que siguió el momento que se instauró la dictadura para perseguir a los que políticamente estaban en contra, o los que ellos pensaban que podían pararse o hacer una revuelta en contra de la dictadura? ¿O tenía que ver con
venganzas personales a trabajadores, a gente que en la empresa provocaban problemas. ¿Era un tema ideológico de la dictadura o tenía que ver con venganzas personales económicas de una familia dueña de una empresa como esta? Yo diría que en toda la primera parte de la dictadura, antes de que empezara a operar la DINA, cuando actúan carabineros en conjunto con civiles, como fue este caso... Que además es poquito después del golpe, digamos, son 2 días después. Poquito después del golpe, es una venganza. Es una venganza por situaciones que se arrastraban de antes. La papelera era una de las principales empresas que la Unidad Popular quería estatizar. Y había un fuerte apoyo de muchos trabajadores de la papelera y de otras empresas como Ferrocarriles del Estado que estaban de acuerdo con la política del gobierno Salvador Allende y en ese sentido eran un escollo para la papelera. Entonces son justamente esas personas las que son detenidas y que posteriormente desaparecen. Además, bueno, en la lista, un dato aparte, el ejército del Regimiento de Los Ángeles, el director del Regimiento de Los Ángeles que participó activamente en la elaboración de las listas que terminaron después con las personas detenidas, muchas de ellas torturadas y otras desaparecidas y ejecutadas, años después cuando se investigan estos casos, este director del Regimiento de Los Ángeles, a donde lo encuentra la justicia, es trabajando para la papelera, jubilado. Lo que te quiero decir es, así uno puede medir el poder de esta familia y cuánto representan realmente las instituciones que nosotros como chilenos creemos que son las instituciones que nos representan o las que están arriba del poder. Existe otro suprapoder y eso también era una intención del libro demostrarse. Ahora, ¿qué pasó judicialmente con este caso? ¿Qué pasó con la investigación que se desarrolló en esos primeros días? ¿Qué ha pasado después con estos muertos en la papelera en Laja? De hecho, tú, Javier, fuiste a presentar el libro a la zona, fuiste a San Rosendo en específico, sintiendo que hay un nexo con las personas a propósito de esta investigación. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, fue muy bonito. Fue un acto reparador para ellos. A mí no se me va a olvidar que cuando estábamos en Concepción, bueno, también estuvimos en San Rosendo. Sí. A mí me costó mucho, un mundo hablar en San Rosendo. Porque estaba emocionado. Para mí es mucho más fácil conversar con la prensa que hablar con la gente, porque uno igual tiene un vínculo, se genera, independiente que uno es profesional, se genera un vínculo emocional. Entonces, en San Rosendo me costó mucho hablar, pero fue precioso. Hubo música, ellos se sentían bien. ¿Había familiares? Había familiares, estaban todos los familiares, estaban sus hijos, sus nietos, fue precioso. Y en Concepción también fue maravilloso, estaban todos los Araneda, los Acuña, Eduardo Cuevas, que son todos personajes, más todo el resto de los familiares de Laja y San Rosendo, y hubo un acto reparatorio que fue maravilloso. A mí no se me va a olvidar que Patricia Acuña, una de las hijas de uno de los ejecutados, estábamos sentados y estaba pasando todo esto, lleno de personas y la prensa, y ellos entrevistados y todo, y me dice, me siento reparada. Y eso, aunque sea en alguna medida, ya era mucho, muy bonito. Javier. Seguimos en Entrevista Verdadera, estamos conversando sobre este libro, A la sombra de los cuervos, los cómplices civiles de la dictadura, con su autor, el periodista Javier Rebolledo. Javier, quedamos pendientes, yo te preguntaba, tú me contabas la experiencia tan bonita de presentar el libro allá en la zona, en San Rosendo, en Concepción, encontrarte con las familias de las personas que fueron asesinadas. ¿Cuánto avanzó el proceso en la justicia? Sí. El caso de Laja y San Rosendo está en proceso, diríamos. Mañana jueves a las 9:30 de la mañana está citado a declarar Roberto Izquierdo Menéndez, justamente por su responsabilidad, por el hecho de haberle dicho, esto todavía no está aprobado, pero lo dice un funcionario, de haberle dicho a un subalterno que en el fondo guardara silencio respecto del hallazgo de los cuerpos. Y eso ya es mucho, porque yo creo que Roberto Izquierdo debe ser la persona más poderosa que ha pasado por tribunales, que ha sido citada a declarar, civiles, y los civiles no están tocados. Y eso ya es un acto simbólico. Entonces, por eso te digo, está pasando. Por otro lado, los ejecutivos de la papelera, los que eran ejecutivos de la papelera, han sido todos citados a declarar, algunos de ellos han sido careados, y es probable, no sé, pero es probable, o es posible, mejor dicho, que pudiesen ser procesados también. Ya, bueno, es que eso mismo te iba a preguntar, porque uno tiene la sensación que tal como uno mira la dictadura y se han encargado de presentarnos una historia como que son carriles separados, los militares y los civiles que participaron, también lo que vemos en tribunales, están los militares, pero hay muy pocos civiles, sobre todo los más poderosos. Entonces por eso te preguntaba, pero bueno, aquí puede haber un punto de inflexión. Se está dando el punto de inflexión. Y es una molestia que tienen los militares, porque los militares saben
que entre militares y civiles se hizo un pacto y que funcionaron en conjunto. Y finalmente los que han pagado son militares. Yo no estoy en desacuerdo, evidentemente creo que tienen que pagar los militares por lo que hicieron, pero acá existe una responsabilidad compartida que es mucho más grande. Quería pasar a la segunda parte del libro, que tiene que ver con la familia Kast, y también quiero leer un extracto de lo que tú pones en la presentación. Tú dices, entonces esta es también la historia de los denominados cómplices pasivos, aquellos que dicen no haber sabido, que aseguran haber llevado anteojeras, que les impidieron ver el horror que los cambios estructurales dejaban como manchones en el trazo de sus firmas en documentos oficiales. El núcleo de otro horror, uno de guante blanco, acunado, escondido y rugiente, bajo la sombra de los cuervos. Y aquí hablas tú y lo centras en la figura de Miguel Kast. Miguel Kast es un hombre que murió muy joven y por eso tiene una suerte de estatura distinta para la gente de la UDI en específico. Fue un hombre que fue ministro en dictadura y fue el encargado, tú lo presentas así además, fue el encargado de hacer el cambio de modelo. Tú citas hartos autores respecto a cómo era su personalidad, se murió joven a propósito de un cáncer, pero tú centras parte de tu investigación en esa figura, en Miguel Kast, como estos cómplices civiles de la dictadura. ¿Por qué él? Porque me apareció como el rey de corazones, de alguna medida. ¿Qué significa rey de corazones? Rey de corazones es que está vinculado con todos los demás, con todos los cambios. Si yo buscaba plan laboral o reforma laboral que estamos estudiando hoy día, cómo cambiamos el sistema, la titularidad del sindicato, etcétera, el no reemplazo de trabajadores, todo lo que estamos tratando de modificar hoy día. De recuperar, porque de recuperar de alguna manera. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién lo instauró desde el lado de plan? Miguel Kast. Después, si me preocupaba de lo mismo, ISAPRE, educación, etcétera, AFP, lo que estamos discutiendo hoy día, que los sueldos son 1/3 de lo que la persona ganaba cuando estaba trabajando y por ende tiene que seguir trabajando. Me remití y empecé a buscar Miguel Kast. Después, Miguel Kast vinculado a la DINA, también era importante. ¿Por qué? Por esta separación que siempre se ha dicho que los civiles por un lado, el cambio de modelo económico y por otro lado el aparato represivo. Perdona, ¿y había un nexo ahí? ¿Participaba con la DINA? Me aparecieron 2 declaraciones judiciales, fíjate, 2 declaraciones judiciales en 2 causas que señalan, una del subdirector de la DINA, nada menos que Rolando García Leblanc, que dice que Miguel Kast era uno de sus asesores y que le prestaba asesoría económica. Rolando García Leblanc actuó como director subrogante en varias ocasiones. Es decir, cuando Manuel Contreras tenía que salir a cualquier cosa, él quedaba como director. O sea, no una persona que no supiera lo que estaba pasando. Y ese era el jefe o la persona que se relacionaba directamente con Miguel Kast. Y el otro es el asesor directo de Manuel Contreras en materia económica, Luis Humberto Lavarría Aranguren, que también lo menciona como un analista. Entonces, cuando uno ya comienza a unir todas estas cosas, te comienza a dar cuenta que en realidad estaba mucho más vinculado de lo que uno creía. Y llegas, por ejemplo, al crimen de Tucapel Jiménez y te das cuenta que Hernán Vigi y José Luis Federici actuaron para expulsarlo de Dirinco y que a su vez la Secretaría Nacional de los Gremios, que en ese momento dependía de Jovino Novoa, actuó en escuchas telefónicas que finalmente le entregaron a la Central Nacional de Informaciones, que fue el organismo en conjunto con el DINE que asesinó a Tucapel Jiménez, y que los ministros políticos funcionaban coordinados con Humberto Gordon en la Central Nacional de Informaciones, y que eso deriva, y que Tucapel Jiménez era un problema gigantesco en ese momento para la dictadura, pero sobre todo para los tecnócratas, y que aparece asesinado de la forma en que fue asesinado, y todas estas personas prestaron esa colaboración, y Miguel Kast, entre otros, diciendo que el plan laboral se iba a cumplir sí o sí en este país, y con ese costo, digamos, de vida y con ese terror que generó ese crimen, uno dice, bueno, acá hay un trabajo conjunto. Evidentemente ellos no apretaron el gatillo porque no es su experticia, pero sí tienen una responsabilidad, sí tienen una participación. Bueno, y varios de los nombres que mencionó Javier recién son personas que identificamos, que están presentes todo el día en la política en la vía pública. Hoy, exactamente. Estamos en Trending Topic número 1, me dice el director, bien contento, y es porque todos están reaccionando a propósito que te escuchan en el hashtag OpinoEB. De hecho, vamos a recurrir a alguien que comenta o pregunta a través de las redes. Veamos. Juan Carlos dice, por favor, pregúntale a Javier, ¿qué lo motivó a escribir un libro en que delata el silencio de civiles en dictadura? Justamente yo te diría el haber tocado primero la danza de los cuervos, cómo fue el exterminio, y decir, ¿sabes qué? Hasta cierto punto que no podemos llegar, nunca más. Después, usted dice que la tortura es soportable o que por lo menos quedaron vivos. Bueno, esto es la tortura y es el despertar de los cuervos. Y finalmente todo este aparato
gigantesco que funcionó, ¿para qué? O sea, se torturó ¿para qué? Se hizo desaparecer ¿para qué? Se mató ¿para qué? Se infundió el terror ¿para qué? Se hacían operaciones psicológicas ¿para qué? Porque las personas que realmente gobernaban y que sabían gobernar no eran militares, y nunca han sabido. Fueron estos tecnócratas, fue la escuela de Chicago, fue el cambio de modelo lo que ellos querían hacer. Cambiar el país de una buena vez, dice Miguel Kast, en este momento, en dictadura, y erradicar para siempre el socialismo y las ideas socialistas. Este es el momento y hay que funcionar con sentido de urgencia. Entonces yo dije, bueno, si ese es el país que hoy día estamos discutiendo, estamos tratando de quitarnos muchas de esas cosas, lo que hablábamos antes, plan laboral, reforma educacional, bueno, entonces tenemos que remitirnos a esto. Tenemos que saber por qué estamos como estamos, si queremos cambiar. Ahora, Javier, ¿por qué todos estos civiles que hemos nombrado acá? Y me gustaría que nos mencionaras a otros que aparecen en tus investigaciones, porque, a ver, tenemos la referencia a Jovino Novoa, que está súper presente, que es, digamos, el poder fáctico dentro de la UDI todo el rato. No será el presidente, pero es el que maneja los hilos en uno de los partidos políticos, que es de los grandes de la oposición hoy día en el país. Y fue un hombre que, a ver, participó directamente de la dictadura. ¿Cuántos otros más aparecen en el libro que han aparecido en las investigaciones, que están nombrados y están relacionados de alguna manera con lo que tú recién mencionas? Claro. Que todo esto, todo lo que hablamos de violaciones a los derechos humanos tenía un fin. Claro. Y que por eso no iba por carriles separados. Claro. Es que son muchos. Bueno, Miguel Kast tenía la gran característica que era un muy buen motivador. Y como te decía, entendía que el cambio tenía que hacerlo ahora. Y que este era el momento y ya. Y para eso creó algo que yo llamé como los misioneros de Kast. Estaba el sector de la Armada y de la DINA tomaba todo el área económica, y en la Universidad Católica comenzó a surtir de alumnos, estudiantes que salían, y él entendió, Miguel Kast, que tenía que desperdigarlos por todos los ministerios, departamento público que existiera. Eso también, digamos, es parte de una complicidad. Ahí están los Joaquín Lavín, los José Jurasek, los Juan Hurtado Vicuña, los Patricia Mate, etcétera. Y así suma y sigue. Son muchos, son cientos de personas, pero muchos, los Norman Bull, etcétera. Son muchos, como te digo, y hoy día la mayoría de ellos son prósperos empresarios, líderes de opinión, defensores del sistema, las personas que justamente dicen que una cosa es el cambio económico y otra cosa son las violaciones a los derechos humanos. Obvio que van a decir eso, obvio que nos van a decir eso si ya son las personas que se vieron beneficiados con las privatizaciones de las empresas y con todo en general el cambio del sistema. Ahora, ¿cuánto se cuidaron ellos de no aparecer, no sé, mencionado, y aquí yo no sé si es que la justicia en esos casos no ha operado o no, como para estar teniendo que ir a tribunales a prestar declaraciones en muchos de los casos que conocemos de violación a los derechos humanos? ¿Cómo es que hoy día siguen manteniendo estas posiciones y no hay un cuestionamiento público, no se les ha sacado de ahí, no se les apunta con el dedo? ¿Sabes por qué? Porque, bueno, yo lo había dicho antes, acá el gran pacto de silencio fue la transición a la democracia. Entonces, si tú lo entiendes desde esa perspectiva, en la cual la concertación negoció prácticamente todo con la dictadura, y una de esas cosas fue no cambiar el modelo económico y tocar las causas de derechos humanos, pero en los casos emblemáticos y nada más, recién estamos llegando a tocar a una parte importante del ejército de las Fuerzas Armadas. Ni hablar, porque el modelo económico no se ha tocado, menos se va a tocar a esas personas en calidad penal. O sea, estamos lejos de eso. Recién estamos en la etapa, yo siento, con este libro y con otras publicaciones que han salido, de comenzar a visibilizar y separarnos y decir, ah, mira, esto fue por esto, por esto, por esto. Yo creo que es por una cuestión de tiempo y por cómo ha sido la transición en este país. Sí, de hecho, y recojo algo con lo que partimos la entrevista, hace muy poco, yo diría que hace unos, no sé, 3 o 4 años, algunos personeros, y ahora en forma más masiva, escucho que se le llama dictadura cívico-militar. Ahí tiene un buen ejemplo. Exactamente, sí, sí. De a poco hemos ido aterrizando con todo esto. Sí. ¿Qué te gustaría que pasara después de toda esta investigación larga? Porque Javier acá pone, no es una tesis personal esto, ni un capricho por los nombres. Es súper interesante que ustedes puedan revisar el libro, porque además aparece toda la fuente específica, mucho de proceso judicial, seguimiento de los casos, en fin. ¿Qué te gustaría que pasara después de toda esta información que está presentada de esta manera, Javier? A mí me gustaría que sirviera de información, en el fondo, para el país que queremos construir de aquí en adelante. Un país más justo, es decir, un país con una mejor previsión para los ancianos, con una mejor calidad de educación, con una educación distinta, no una educación de mercado, con un sistema laboral decente para nuestros trabajadores. Y yo creo que con esto acá existen luces de por qué sucedió lo que sucedió y por qué no tiene por qué ser así eternamente. Esto se hizo
en un momento histórico, pero no tenemos por qué tragárnoslo durante toda nuestra historia de aquí para adelante. Si hay gente, por ejemplo, que cree que tiene que haber una asamblea constituyente, una reforma en la Constitución, bueno, quizás acá hay alguna de las cuestiones que podríamos cambiar y explicarse cómo hicieron estos cambios y cómo borraron muchas cosas del país. Es una buena forma para plantearse desde ahí hacia adelante. Bueno, y también porque algunos defienden tanto lo que se instauró en cierta época. Son y que parte interesada. Exactamente. Javier, te quiero preguntar por la última parte del libro. Revisando, bueno, están las citas, en fin, pero en la última parte aparece un número importante, no sé, más de 1000 nombres, y dice lo siguiente: reservado hay un documento y se trata de, se adjunta una nómina del personal que fue nombrado empleado civil de planta para el Ejército con fecha 22 de febrero del 90 y que con anterioridad integraron la DINA y la CNI. Correcto. Es un documento oficial y están todos esos nombres. Están todos los nombres. ¿Cómo apareció esta documentación? ¿Por qué la incluyes en el final del libro? ¿Cómo apareció? La conseguí. Ya. Es legal, no puedo decir cómo apareció, digamos, pero lo que te puedo decir es que el comandante en jefe del Ejército, general Oviedo, se refirió a esta lista hace un par de semanas, una semana, en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Y dijo que de esta lista, porque se refirió y dijo 1000 y tantos agentes, no lo dijo exactamente, pero son los 1000 que aparecen acá, hay 36 agentes de la CNI, que fueron de la CNI, que hoy día trabajan para el Ejército. Yo digo, perdona, solo para aclarar, el 90, como está acá, estos 1000 y tanto pasaron a integrar la planta del Ejército, alguna planta, contrato, en fin, claro. Pero toda esta gente que era de la DINA y de la CNI pasó al Ejército. Pasó al Ejército. Y pasaron, como te digo, y hoy día hay 36 exfuncionarios de la Central Nacional de Informaciones dentro del Ejército. Lo que yo me pregunto, y creo que una parte de la ciudadanía podría preguntarle, o debiera preguntarle al comandante... Tenemos el derecho de preguntar, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Si eran gente de inteligencia, me va a decir que hoy día todavía están operando en los servicios de inteligencia, en la Dirección de Inteligencia del Ejército. A mí me parece impresentable, pero es algo que él no ha transparentado. Él dijo solamente son 36 personas. No tenemos derecho, probablemente, ellos consideran, a conocer esta información, porque esta lista, hay que decir, no la entregaron ellos. Ellos por transparencia se negaron y la Corte de Apelaciones... ¿Esta misma lista que aparece en el... Una muy parecida, que había una petición de transparencia de un ciudadano, ellos se negaron, después el Consejo de Transparencia le instruyó al Ejército que la entregara, el Ejército apeló a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones los obligó a entregar la información. Bueno, hasta el día de hoy no la entregan todavía. ¿Pese que la Corte de Apelaciones se lo indicó? Se lo indicó. Yo no sé si la estarán, no quiero pensar mal, puede ser que la estén elaborando o quizás no. El asunto es que no está. Y eso es la razón por la cual se justifica que esté ahí en el libro. O sea, ¿a ti te llegó esta información? Me llegó. Siempre llega, de alguna manera. ¿Te ha pasado lo último, Javier, porque se nos fue el tiempo, y te ha pasado mucho con eso? Que mucho de lo que tomas acá, que son documentación oficial, en fin, te llega así también... Sí, entre que la busca y que llega. Es un proceso que te tiene, como dice, te tiene que pillar trabajando, la inspiración o la suerte, te tiene que pillar trabajando, sí. Hay de las dos cosas. Javier Rebolledo, te felicito, además, es un esfuerzo grande hacer un libro en Chile con pura investigación periodística compleja, además, A la sombra de los cuervos, los cómplices civiles de la dictadura, del periodista Javier Rebolledo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Beatriz. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. Está listo Ignacio Franzani con Mentiras Verdaderas. Buenas noches. Ignacio Franzani con Mentiras Verdaderas. Buenas noches. Entrevista Verdadera fue presentado por Medalla Real de Santa Rita. Bienvenido a los mejores momentos. HDI Seguros Magallanes. Juntos por una vida más simple. Mentiras Verdaderas es presentado por Plan Cuenta Controlada 4G Movistar. Medalla Real de Santa Rita. Bienvenido a los mejores momentos. Ya noche de miércoles en Mentiras Verdaderas, queridos amigos, en vivo y en directo a través de las pantallas de la red. Hoy una nueva historia de vida de esas que la verdad nos vuelve el alma al cuerpo. Una tremenda historia de este hombre que tenemos